Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la masa anexial y el embarazo. Entendamos que entre el 0,2 y el 2% de los embarazos van a presentar alguna masa anexial. De estas, entre el 1 y el 6% van a ser malignas. La edad media va a ser 32 años. Recordemos que el cáncer de ovario es la quinta causa de incidencia en el embarazo. La primera causa es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de tiroides, seguido por el cáncer de cervix, seguido por el linfoma de Hodgkin. ¿Correcto? El 60% de estas neoplasias de ovario se van a encontrar en estadio 1, el 2%, el 5% en estadio 2, el 25% en estadio 3 y el 10% en estadio 4. En general, 5% de los embarazos entre las 8 y 10 semanas van a presentar una masa anexial. Esto disminuye a 1,5% a las 12 a 14 semanas y entre las 16 y 18 semanas vamos a tener ya un 0,7%. Recordemos que las masas menores de 5 centímetros se resuelven espontáneamente en casi el 90%. Recordemos que hay un 30% de quistes simples que van a persistir hasta el final del embarazo. De acuerdo, una masa compleja menor de 5 centímetros se resuelve un 70% y las masas menores de 8 centímetros en un 60% se resuelven espontáneamente. ¿Correcto? Eh, el 66,6%, o sea, 2 tercios, van a ser asintomáticas. Correcto, el 86% se diagnostican accidentalmente durante una ecografía. Otras presentaciones clínicas van a ser síntomas no específicos, una masa palpable, dolor abdominal agudo, esto es por torsión o por ruptura del tumor, y los otros marcadores tumorales elevados. En la histopatología vamos a encontrar que el 95% van a ser tumores benignos. Estos van a ser quistes de cuerpo lúteo, quistes funcionales, teratomas maduros, endometriomas. El 1 a 5% van a ser cáncer. Esto liderado por tumores germinales y epiteliales. Y el 1 al 2% van a ser tumores borderline o tumores limítrofes o tumores de bajo potencial maligno. ¿Correcto? En la evaluación diagnóstica tenemos que entender que si una masa anexial persiste más allá del primer trimestre, mide más de 10 centímetros, es sólido, sólido quístico, presenta papilas o septos, tenemos que descartar una neoplasia maligna. ¿De acuerdo? Estas son las pacientes que se operan. ¿Y qué conseguimos adicionalmente? Reducir el riesgo de torsión, ruptura o obstrucción del trabajo de parto. ¿Correcto? Si la paciente no presenta estos criterios diagnósticos, puede tener manejo expectante hasta el final del embarazo. ¿Ok? Bien, en la evaluación preoperatoria, la ecografía puede ser el estudio suficiente, ¿de acuerdo? El estudio único para caracterizar y definir estas masas. Es más, el seguimiento lo hacemos con ecografía. ¿Ok? Hay un 20% en las cuales la ecografía es ambigua, es equívoca, es no concluyente. Estas pacientes van a tener que requerir una resonancia magnética nuclear. Cuando la masa es muy grande y la ecografía tampoco me puede concluir, también es necesario hacer una resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética es la imagen secundaria, ¿de acuerdo? Para hacer una resonancia magnética necesitamos 4 horas de ayuno, la paciente en posición supina o en decúbito lateral izquierdo. Esto depende de la edad gestacional y de la sintomatología de la paciente.
El gadolinio es categoría C. En el embarazo se han reportado malformaciones esqueléticas en animales. El problema real es que el gadolinio, a través de la placenta, llega a la sangre fetal, se excreta vía renal y se va a acumular en el líquido amniótico. Y ahí va a permanecer mucho tiempo. Entonces, este es el problema, la exposición prolongada a la radiación de este radioisótopo que se llama gadolinio. ¿Ok? Básicamente, la resonancia me va a permitir diferenciar entre un leiomioma pedunculado degenerado y una neoplasia maligna. Me va a permitir diferenciar una neoplasia maligna de un endometrioma desidualizado. El problema es que cuando un endometrioma desidualiza durante el embarazo, me va a dar la falsa imagen de increscencias, ¿correcto? Entonces, esta es la primera imagen, es la imagen ecográfica de un carcinoma seroso. La segunda es un T1 de resonancia y la segunda es un T2 en resonancia también. Vemos que es una tumoración multitabicada con componente sólido y con papilas en su interior o increscencias. ¿Ok? A lo que tenemos que acompañar a esta evaluación son los marcadores tumorales. El marcador clásico es el CA125, ¿correcto? Que se va a incrementar fisiológicamente durante el embarazo. ¿De acuerdo? Los niveles van a normalizarse al empezar el segundo trimestre. Alrededor de las 15 semanas los valores normalizan. ¿Ok? 65 es el punto umbral ya para considerarlo anormal. Sí y solo sí lo asociamos a una masa anexial sospechosa. Recordemos que sin masa anexial sospechosa o con una masa A simple, no sospechosa de neoplasia, 75 a 150 unidades por mililitro de CA125 podrían considerarse aún normales, ¿correcto? El 65 es un umbral sí y solo sí lo asocio a una masa anexial sospechosa. Cuando hago esta combinación, tengo que tomar decisiones y tengo que hacer manejo de esta masa. ¿Ok? Entonces, como en la presentación anterior veíamos, en el manejo de una masa anexial en población general, eh, existe un marcador que solo lo produce el ovario y que no eleva durante el embarazo, al contrario, disminuye y sus valores se incrementan con la edad. Esto se llama proteína epididimaria humana tipo 4. ¿Ok? Eh, es una prueba que es más específica, o sea, tiene menos tasa de falsos positivos. Recordemos que los verdaderos negativos son consecuencia de los verdaderos negativos identificados por la prueba más los falsos positivos. ¿Ok? Entonces, si tengo pocos falsos positivos, significa que todos los verdaderos negativos, o sea, todas las pruebas negativas a proteína epididimaria humana tipo 4, realmente van a ser negativas. ¿Correcto? Entonces, no, su verdadero valor es cuando resulta negativa, porque eso prácticamente me garantiza que la paciente no tiene cáncer. ¿Ok? Otro marcador multiparámetro que veíamos era el OVA1. Detecta el 79% de los cánceres de ovario estadios 1 y el 100% de los estadios avanzados, pero no hay estudios que reporten su uso durante el embarazo. ¿Ok? Ah, ese es el marcador tumoral oncofetal, ¿verdad? La alfa-fetoproteína. Va a incrementarse en tumores del seno endodermal, carcinoma embrionario y tumores germinales mixtos. En general, esperamos que para tumores germinales esté elevado en más de 9 veces la media normal, ¿correcto? Para defectos de tubo neural también se eleva, pero no se eleva tanto. ¿Ok? Entre 2 y 2.5 veces la media solamente es la elevación cuando hay defectos del tubo neural. Cuando hay una neoplasia germinal, se
que tiene componente seno endodermal se eleva 9 veces la media. ¿Ok? El HDL, la deshidrogenasa láctica, no se eleva durante el embarazo. En algunas patologías se puede elevar, como en preeclampsia o HELP, y también puede ser útil en digerminoma. Recordemos que la deshidrogenasa láctica se encuentra dentro del citoplasma. ¿Ok? Entonces, cada vez que haya lisis tumoral, va a existir liberación de DHL. ¿Ok? Fisiológicamente, la principal fuente de DHL es la hemocateresis, o sea, la eliminación de glóbulos rojos ancianos. Esto lo hace el vaso. Y el hígado, ¿verdad? Cuando se va dañando, hay ruptura, daño, inflamación a nivel hepático, que es algo no tan infrecuente. Estas dos van a ser las fuentes principales de HDL, ¿de acuerdo? Entonces los tumores que sean muy altamente proliferativos, ¿de acuerdo? Van a generar mucha necrosis. Y estos son los digerminomas y los linfomas. ¿Ok? Entonces HDL puede ser usado como un marcador para estas dos neoplasias. La HCG no es tan útil como marcador ya que va a tener una elevación, pero si de utilidad nos puede servir como parte del seguimiento, recordemos que a partir de las 20 semanas va a ser una meseta. ¿Ok? Si esta meseta no se da, podemos asumir que la enfermedad continúa activa. Recapitulemos, ¿qué operamos? Operamos mujeres agudamente sintomáticas. Esto representa torsión, o sea, dolor agudo, o ruptura, probablemente hemosperitoneos, ¿verdad? Operamos masas complejas sospechosas de malignidad que persistan más allá de de la primera semana, y masas anexiales grandes que incrementen el riesgo de complicaciones. ¿Qué complicación? Torsión, ruptura o obstrucción del trabajo de parto. ¿Correcto? ¿En qué momento? 16 a 18 semanas. ¿Por qué? Porque casi todos los quistes funcionales ya se han resuelto. La organogénesis se completó. La función del cuerpo lúteo ya la reemplazó la placenta. Y todas las pérdidas todos los abortos por errores intrínsecos del feto ya se dieron. O sea, ya no hay confusión de si se debió a un daño intrínseco en el feto o se debió a cirugía. ¿Cuál es el mejor abordaje? El mejor abordaje es el que domina el cirujano. Una indicación más conservadora es la laparoscopía. Y el abordaje laparoscópico va a depender del tamaño del útero. ¿De acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado de evitar dañar el útero. Por eso es que el neumoperitoneo se hace con técnica abierta, técnica Hasson. ¿Correcto? Entonces hacemos un Hasson y luego de eso se aplican los otros trócares. Nuevamente, tumoraciones menores de 8 centímetros, técnica abierta, la paroscopía y el abordaje depende del tamaño uterino. ¿Ok? Si sospechamos cáncer, no debemos de hacer incisión Pfannestiel. La incisión más correcta es una incisión mediana. Debemos de hacer biopsia por congelación. Y si resulta en cáncer, podemos optar por un estadiaje conservador. ¿Qué es esto? Se hace un estadiaje clásico, pero se evita la histerectomía y la salpingo-oforectomía contralateral. ¿Ok? El enfoque tiene que ser multidisciplinario, participa el oncólogo, el neonatólogo, el ginecobstetra, el oncólogo médico, la paciente, sus familiares, el psicólogo. Debemos de invitar adicionalmente al asesor legal del hospital y al sacerdote que tenemos generalmente en los hospitales, ¿no?
¿Ok? ¿Para qué? Para que el enfoque sea multidisciplinario. ¿Qué más? Hay varias estrategias. Una estrategia del manejo de cáncer de ovario en el embarazo representa manejar la paciente ignorando que está embarazada, como si fuese una paciente no gestante. ¿Cuál es el riesgo? Que vamos a perder el feto o vamos a tener prematuridades extremas. Lo otro es retrasar el tratamiento hasta que el feto esté maduro. Esto podría poner en riesgo la seguridad oncológica de la madre. Y lo otro es dar quimioterapia durante el embarazo y esperar que el feto madure y terminar el embarazo. ¿Qué riesgo tenemos acá? El RCIU en el feto, ¿correcto? ¿Y cuál es el otro riesgo? La progresión de la enfermedad durante el embarazo. ¿Ok? Estoy retrasando la cirugía. Y mientras pretendo ganar tiempo con quimioterapia. ¿De acuerdo? Entonces, estas estrategias de manejo van a definirse en función de la edad gestacional y en función de los riesgos de enfermedad. ¿De acuerdo? Si tenemos un estadio 1A, 1B de bajo riesgo, ¿qué es bajo riesgo? Bien diferenciado o moderadamente diferenciado, que sean de tipo mucinoso, seroso, endometroide o una combinación de estos. En general, se ingresa, se extrae el anexo y no se hace más. Esperamos que el feto esté maduro y en ese momento procedemos a la cesárea y a un estadiaje completo. ¿Correcto? La tasa de recurrencias en este tipo de enfermedad de bajo riesgo es de alrededor del 1 al 3%. ¿Correcto? 97% va a ser la sobrevida libre de enfermedad. Por eso es que podemos esperar, independientemente de la edad gestacional. Pero si estamos frente a una enfermedad estadio 1 de alto riesgo, ¿sí? ¿Qué es alto riesgo? Que sea un 1C, o sea que haya enfermedad microscópica en la pelvis, células neoplásicas en la pelvis, que sea una histología no favorable, o sea, estas células claras, por ejemplo, o que sea un tumor grado 3 o pobremente diferenciado. Acá tenemos, por ejemplo, para el primer trimestre, tres opciones. La primera opción es simplemente esperar a que el feto madure, luego hacer un estadiaje completo y luego de eso hacer quimioterapia. El riesgo aquí es que la enfermedad progrese. ¿Ok? La segunda opción es dar quimioterapia por 6 cursos, luego hacer la cesárea cuando el feto esté maduro y luego hacer un estadiaje completo. Y la tercera opción es hacer una citorreducción primaria, o sea, manejar la paciente como si no estuviera embarazada y luego dar quimioterapia. ¿Correcto? Durante el segundo trimestre, la opción también puede ser esperar a que el feto esté maduro, hacemos el estadiaje y luego damos quimioterapia. La segunda opción es hacer quimioterapia neoadyuvante, o sea, dar 3 cursos de quimioterapia, luego hacer la cesárea, luego hacer la citorreducción de intervalo y luego completar 3 cursos más de quimioterapia. Y en el tercer trimestre generalmente maduramos el feto, hacemos el estadiaje y damos quimioterapia. Cuando estamos frente a enfermedad avanzada, y esta es una paciente en el primer trimestre, manejamos a la paciente como si no estuviera embarazada, cirugía de esfuerzo máximo, y luego damos quimioterapia. Entre las 14 y las 26 semanas eh, podemos dar quimioterapia neoadyuvante, hacemos cesárea y luego la citorreducción de intervalo. ¿Correcto? La otra opción es hacer la cesárea. Tenemos un prematuro extremo en este momento. Hacemos la citorreducción y luego damos quimioterapia. En el tercer trimestre hacemos la cesárea, hacemos citorreducción y luego quimioterapia. ¿Correcto? ¿Suena confuso? Sí. A ver,
pero aclarémoslo de esta manera. En el primer trimestre hay que considerar terminar el embarazo. Si decidimos no terminarlo, podemos ir a una cirugía conservadora. ¿De acuerdo? En el tercer trimestre retrasamos el tratamiento hasta obtener un feto maduro y luego de eso procedemos a la cirugía. ¿Correcto? Primer trimestre, tercer trimestre no tenemos mucho que pensar. El problema está en el segundo trimestre. Bien, en el segundo trimestre, ¿qué tenemos que hacer? Una cirugía conservadora del embarazo. ¿Correcto? Esto es la anexectomía congelación. ¿Ok? Luego de eso decidimos en función del estadio de la enfermedad. Recuerden, si vamos a operar a la paciente, tenemos que hacer tromboprofilaxis y tenemos que hacer profilaxis para prematuridad. ¿Ok? Damos soporte con progesterona y hacemos anticoagulación profiláctica. ¿Correcto? Recuerden, 3 neoplasias causan éstasis. ¿Correcto? Y riesgo de trombosis. Estos son cáncer de ovario, cáncer de riñón, cáncer de páncreas. ¿Correcto? Entonces podemos tener trombosis. Ya, si la enfermedad es un estadio 1 o 2, podemos ir a un estadiaje conservador, ¿ya? Y luego damos quimioterapia, ¿ya? Ahora, si hacemos un estadiaje conservador, tenemos que tener en consideración que hay que madurar al feto y que probablemente tengamos que hacer tocólisis, ¿ok? Ahora, si es una enfermedad avanzada, tenemos dos opciones. O hacemos una citorreducción radical, ¿sí? Entonces, hacemos una cesárea, extraemos un feto prematuro extremo y luego extraemos el útero, ¿ok? Y la otra opción es dar primero quimioterapia. Con esto ganamos tiempo y una vez que el feto esté maduro, procedemos a la cirugía radical, ¿de acuerdo? Muy bien, esto era lo que quería compartir con ustedes, doctores. Espero les sea de utilidad. Un saludo. Hasta luego.